Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino. Mi nombre es Walter Ruiz y te saludo desde California, aquí en Estados Unidos. Vamos a comenzar con una oración. Amante Padre que estás en los cielos, ahora que vamos a empezar el repaso de la lección de esta segunda semana, te pedimos, Señor, que estés con nosotros y que tu Espíritu Santo nos ilumine. Esto te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es Muerte en un mundo pecaminoso, y el versículo de memoria, que es algo que nosotros deberíamos cultivar, creo yo, como adventista del séptimo día, se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 12, donde la Biblia dice lo siguiente: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando acerca de la creación, acerca de ese momento lindo cuando Dios puso al hombre y a la mujer aquí en la tierra, pero también hablamos acerca del inicio del mal, el origen del mal, el origen del pecado. Y se analizaron las profecías de Ezequiel, de Zacarías, donde los profetas en forma de metáfora hablan de los reyes de Tiro y de Babilonia, como tratando de decirnos un poco acerca de cómo fue que se originó el pecado aquí en la tierra. Bueno, esto pasa antes de la creación, hay una rebelión en el cielo, Satanás y sus ángeles luchan contra Dios y sus ángeles, y ahora este conflicto se traslada a la tierra, con estos seres recién creados que Dios había puesto aquí en este planeta Tierra, Adán y Eva. Entonces, el estudio de la lección de esta semana va a hablar acerca de esto, cómo el pecado irrumpe en la creación, arrebata la lealtad de los seres humanos, de nuestros primeros padres, hacia Dios, y empieza un ciclo lamentable, un ciclo triste, marcado por la rebelión contra Dios, marcado por la muerte, marcado por la enfermedad, marcado por la separación del hombre con su Creador, con su Padre, con Dios. Y vamos a estudiar acerca de estas cosas esta semana. Entonces, este más o menos es el tema de esta lección para el día sábado. El día domingo nuestra lección habla acerca de el comienzo mismo, cuando Dios crea a Adán y Eva y les presenta el tema de ese árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba allí en medio del huerto del Edén. Y voy a leer contigo en este momento un pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, del cual habla nuestra lección. Dice la palabra de Dios: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios, cuando uno ve este pasaje, uno se da cuenta de algo. Dios le está diciendo a nuestros primeros padres que ya existía el pecado. Dios tenía un conocimiento mucho mayor que estas inocentes criaturas, que eran Adán y Eva, acerca del pecado. De hecho, cuando el hombre comete pecado, Dios dice: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros que sabe el tema del bien y del mal. ¿Quiere decir que Dios había pecado? No, Dios jamás pecó. Es como cuando uno, siendo un papá, ve que tu hijo sufre algo terrible, y tú quisieras que él nunca hubiera sabido acerca de esa experiencia, por ejemplo, quemarse un dedo. Y el papá ve al hijo sufrir y por ese sufrimiento uno sabe, uno conoce de que eso terrible que le ha pasado es algo malo, es algo malo. En ese sentido es que Dios está diciendo: el hombre ahora conoce como nosotros el bien y el mal.
Claro, antes solamente Dios se lo había dicho en forma teórica, pero Dios ya había visto cómo sus ángeles, esas criaturas maravillosas, se habían apartado, llevados por el consejo de Lucifer. Y Dios había visto cómo este Lucifer se empieza a volver Satanás, el opositor, como dice el idioma original, el opositor a Dios. Y entonces ahora Dios ve cómo este drama del pecado es una realidad y ahora tiene que haber en cada mundo creado. El Espíritu Profecía va a ser bien claro al decir que todos los mundos creados ahora tenían un árbol del conocimiento del bien y del mal en medio de cada uno de esos mundos, porque ahora existía esa opción y Dios quería ser respetuoso de la libertad de escoger de los seres humanos. Entonces Dios permite que exista ahora esta otra opción, que si uno quisiera pudiera rebelarse contra el dominio de Dios. Lamentablemente, lo que nos va a narrar la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3 es que este planeta, los seres humanos, somos, hasta donde sabemos, los únicos que hemos seguido esta rebelión terrible contra Dios, alejándonos de Él. Ahora quiero leerte otro pasaje que nos menciona la lección, que es un pasaje muy triste. Es el pasaje donde se narra la caída de nuestros primeros padres. Dice la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira que aquí hay un pasaje muy interesante lo que la Biblia está diciendo acá. Aquí hay un paralelo con algo que va a pasar después, cuando Cristo Jesús viene y Satanás se enfrenta a él en el desierto. Satanás usa 3 tentaciones en una para llevar a nuestros primeros padres a la rebelión. Estas no son preguntas tontas, como algunos han tratado de hacernos creer. Gente que no cree en la literalidad del relato bíblico. Este pasaje está diciendo que el diablo usa una tentación compuesta de 3 partes, muy interesante. Primero, el diablo apela a un apetito básico del ser humano, el querer comer, el querer disfrutar un alimento, el querer disfrutar una comida que no tiene nada de malo. Y después el diablo lanza una mentira terrible diciendo: no morirás, que es una mentira. Pero le impactó a la serpiente el hecho de que el diablo no había muerto y estaba comiendo el fruto. Y después dice el versículo 5, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, yo te voy a dar algo más elevado de lo que yo te he dado de lo que tú has conocido hasta este momento. Déjame decirte algo, y con esto voy a terminar este primer tema para esta semana. Estas 3 tentaciones se parecen muchísimo a las tentaciones que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, el diablo primero lo atacó por el tema del hambre, ¿verdad? Si ves estas piedras, conviértelas en pan. Muy similar, o sea, Jesús no podía ser tentado por el diablo de la misma forma que somos tentados tú y yo. Jesús tenía que ser tentado de una forma similar a la de Adán, porque Él era nuestro segundo Adán. Él no tenía esa tendencia a pecar que nosotros tenemos. Así que el diablo no podía usar las mismas tretas que Él usa contra nosotros. Pero la primera parte, el diablo apela a los sentidos básicos, a los gustos básicos del ser humano. En segundo lugar, el diablo habla acerca de que no moriría, y se parece mucho a la segunda tentación, se parece muchísimo. Y en tercer lugar, el diablo dice: serás como Dios, te voy a dar otro estatus. Yo puedo darte algo que Dios no te puede dar. Y esto es algo imposible. Nos vemos mañana y seguimos este estudio.